Buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan, que nos ven y nos escuchan. Y a todos los que estamos acá en cabina, les damos la más cordial bienvenida a este segundo programa de la sexta temporada de Liturgia Viva. Mi nombre es Luis Ramírez. Tengo la bendición de compartir micrófonos y la cabina con mi esposa. Hola, Jenny. Yo soy Jenny de Ramírez y buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo programa. Gracias, mis hermanos. Es una alegría siempre compartir con todos ustedes. Y como lo hacemos siempre, antes de iniciar cualquier actividad, siempre nos ponemos en la presencia del Señor para que sea Él el que nos guíe y el que nos ilumine. Así que los invitamos a todos también para que nos acompañen, para cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amado Padre, te damos gracias por este regalo que nos das, por esta noche, Señor, por este mensaje que tienes para cada uno de nosotros, tanto los que estamos acá como para los hermanos que nos ven y nos escuchan. Señor, no tenemos palabras para agradecerte todo cómo nos acompañas, Señor, cómo nos amas, y que este mensaje sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Que este mensaje llegue tanto a nosotros como a nuestros hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón. Que seamos nosotros instrumento de tu voz, de tu mirada y de tu amor, Señor. Mamita María, también te pedimos a ti que nos acompañes, que nos guíes, que nos enseñes siempre el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesús. En ti confiamos, Señor, quedamos reunidos en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les comentábamos, estamos ya en este segundo programa de Liturgia Viva y vamos a hablar acerca del credo de nuestra fe, ¿verdad? Pues como ya lo hicieron los hermanos en el programa anterior, hablaron de la primera sección de la profesión de fe, basados todos en el catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica. Pero antes también queremos compartir con ustedes pequeños detalles para que conozcamos más el catecismo, ¿verdad? Todos, este documento está basado en la misión de la Iglesia, como es conservar el depósito de la fe que el Señor ha confiado y que se realiza todo el tiempo. Y fíjense que este documento es bien interesante también conocer que es bastante reciente. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, en 1985, él convocó a un sínodo extraordinario en Roma de obispos, donde celebraban los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y San Juan Pablo II en ese entonces dijo siempre que la Constitución Apostólica Fidei Depositum, ¿verdad?, fue su referencia de toda su acción pastoral. Y en este sínodo, fruto de este sínodo, surge por parte de los padres sinodales que fuese redactado este documento, este catecismo, que es el compendio de nuestra doctrina católica, que habla tanto sobre la fe como sobre lo moral. Y ese es el punto de referencia para los catecismos o compendios también que se redacten en los diversos países. Este documento o la presentación de la doctrina debería ser bíblica y litúrgica a la vez, en donde nos exponen una doctrina segura y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de nosotros los cristianos. En 1986, San Juan Pablo II confió a una comisión de cardenales y obispos y la presidió el que pues en ese entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, la tarea de preparar este proyecto, ¿verdad? y un comité de redacción de 7 obispos de diócesis, expertos en teología y en catequesis también. Así que él fue el encargado de realizar o de dirigir el trabajo junto a esta comisión. Y después de 6 años de arduo trabajo, el compendio fue entregado a la Iglesia Católica, con el título de Carácter de Instrumento del Derecho Público, por lo que es un documento de nuestros tiempos con 26 años de existencia. Así que este documento también, mis hermanos, es el
es el pilar de nuestra Iglesia Católica, de lo que creemos, y está basado en 4 pilares. La primera habla sobre la profesión de fe, que es lo que estamos abordando en el programa anterior y en este. El segundo pilar son los sacramentos de la fe. El tercer pilar es la vida de fe, que se refiere a los 10 mandamientos. Y la última es la oración en la vida de fe, que aborda, ¿verdad?, pues la oración al Padre Nuestro. Como les dijimos en el programa anterior, abordaron nuestros hermanos la primera sección de la profesión de fe, y en este programa nosotros pues nos corresponde hablar sobre la segunda sección de este mismo tema, ¿verdad? Así que vamos a hablar ahora sobre el símbolo de nuestra fe, que es el credo, y vamos a explicar brevemente también el significado que tiene cada palabra, basándonos en el catecismo. No podemos alargarnos mucho, mis hermanos, porque si nos pusiéramos a ver todos los numerales, mira, pues son 880 numerales, mira, que va desde el 185 hasta el 1065. Así que una vez hablando de esto, entramos ya en materia, mira, pues como la segunda sección de la profesión de la fe cristiana, el credo como símbolo de nuestra fe. Como decía mi esposo al inicio, el catecismo está basado en la liturgia y también tiene un carácter bíblico. Y cuando iniciamos el credo, iniciamos diciendo creo en Dios Padre. Y es porque nuestra profesión de fe se inicia en Dios. Porque así como nos dice Isaías 44:6, Él es el primero y el último, el principio y el fin de todo. Él es la primera persona de la Santísima Trinidad. La creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Cuando decimos creo en Dios, es una afirmación de nuestra profesión de fe y es la más fundamental, porque a lo largo de todo el credo hablamos de Dios. Y aunque se habla del hombre y también del mundo, todo se hace en referencia a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestra fe en un Dios único? Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios, y eso nos los enseña Job en el capítulo 36, versículo 26. Dice la palabra de Dios: Dios es tan grande que no podemos comprenderlo, tampoco podemos contar sus años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra consecuencia es que vivimos en una acción de gracias, como dice el Salmo 116, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? También es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos lo menciona el Génesis 1:26. También nuestra fe es usar bien las cosas creadas por Dios. Es decir, que nos lleva a usar en la medida que nos acerca a Dios todo aquello que nos acerca a Dios y desechar todo aquello que nos aleja de Él. Y esto lo podemos confirmar en San Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la última consecuencia de nuestra fe en un único Dios es que nos lleva a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en las adversidades. Y esto nos lo enseña Santa Teresa de Jesús en aquella oración: nada te turbe, nada te espante. Y termina diciendo: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué significa cuando decimos Padre? El Padre, Dios el Padre. Al designar a Dios con el nombre de Padre, tenemos dos aspectos. Uno, que Dios es origen primero de todo y que también es una autoridad trascendente, pero que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Es decir, que Dios trasciende la distinción humana de sexos y también trasciende la paternidad y la maternidad. Nadie es padre como lo es Dios. Y también es padre no solo en cuanto es el creador de todo, sino que en relación a su Hijo único.
Y esto nos lo confirma Mateo 11:27, en donde Jesús nos dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También decimos en el credo que Dios es todopoderoso. Fíjense que de todos los atributos divinos, la omnipotencia de Dios es la nombrada en el credo. Y la omnipotencia de Dios es universal, porque Dios lo ha creado todo. Y eso nos lo confirma el Génesis en el capítulo 1, versículo 1. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También la omnipotencia de Dios es amorosa, porque Dios es nuestro Padre y Jesús nos lo dice en Mateo 6:9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y fíjense que también la omnipotencia de Dios es misteriosa, porque solo la fe la puede descubrir. Y eso nos lo enseña San Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9. Pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, mis hermanos, que todo cuanto a Dios le place, Él lo realiza. Amén. Como lo dice el Salmo 115. Y en el numeral 278 de nuestro catecismo, nos dice la Iglesia: de no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? También decimos que Dios es creador, porque Dios crea por sabiduría y por amor. Dios creó al mundo según su sabiduría, y eso nos lo enseña el libro de sabiduría en el capítulo 9, versículo 9. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que hay una voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a nosotras, sus criaturas, de su sabiduría y su bondad. Dios, mis hermanos, crea de la nada. O sea, no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Como decía San Teófilo de Antioquía, ¿qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? La fe en la creación de la nada está atestiguada también en la Escritura. ¿Se recuerdan de aquella madre que alentaba al martirio a sus hijos en la segunda carta a los Macabeos, en el capítulo 7, en el versículo 28? Que esta madre decía: te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellas sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. También decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra. La expresión cielo y tierra en la Escritura se refiere a todo lo que existe, es decir, la creación entera. La tierra es el mundo de los hombres y nuestro Padre es el que está en el cielo. También decimos que decimos Jesucristo, Hijo único de Dios. Fíjense que Jesucristo está compuesto de dos palabras. Una es Jesús, que en hebreo quiere decir Dios salva. Y Cristo, que en una traducción griega también viene del hebreo, que significa Mesías. Y recordemos que en el Antiguo Testamento los ungidos, es decir, estaban consagrados para una misión que habían recibido de Dios. Entre ellos estaban los sacerdotes, los profetas. Por tanto, el Mesías que Dios enviaría debía ser ungido por el Espíritu del Señor como profeta, sacerdote y rey. Cuando decimos Hijo único de Dios, también Hijo de Dios en el Antiguo Testamento era dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los reyes o a los hijos de Israel, pero era una filiación adoptiva.
Mientras que Pedro, en Mateo 16:17, confiesa a Jesús como el Cristo, Hijo único de Dios. Y Jesús le responde a esta solemnidad que no se lo había revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, tenemos que hacer un corte en este momento. Está bastante interesante este tema, ¿verdad? Pues que estamos hablando del credo, así que no se muevan, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Bueno, mis hermanos, regresamos a nuestro segundo bloque. Estamos explicando brevemente qué significa cada frase que decimos en el credo, ya que tiene un significado bíblico y también litúrgico, y todo procede de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Vamos ahora con la segunda parte del credo, en donde decimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjense que nuestra Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana para llevar a cabo a través de ella nuestra salvación. La misión del Espíritu Santo fue santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, porque el Espíritu Santo es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba el Hijo del Eterno Padre en una humanidad tomada como suya. Por tanto, el Hijo único de Dios, al ser concebido en el seno de María, se convierte en Cristo. Como decíamos en el bloque anterior, Cristo significa el ungido por el Espíritu Santo. Cuando decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, esto lo vemos en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos y Mateo a través de toda la pasión de Jesús. También decimos que descendió a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos. La Escritura llama infiernos a la morada de los muertos, donde Cristo bajó después de muerto, porque los que se encontraban ahí estaban privados de la visión de Dios. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido a él. Y esto lo podemos ver en Mateo 27, 52 y 53. Y los sepulcros se abrieron, y hasta muchos hombres de Dios que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Jesús baja a los infiernos, es la última fase de la misión de Jesús. Esa fase fue condensada en el tiempo, pero nos abarcó hasta nuestros tiempos, es decir, hasta nosotros, hermanos. El príncipe de la vida, que es Jesús, mediante su muerte aniquiló la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos, por temor a la muerte, estaban sometidos a la esclavitud. Es decir, que en adelante Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y como dice Filipenses 2:10, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos. Y la resurrección de Cristo, cuando decimos al tercer día resucitó de entre los muertos, esa resurrección es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, y Jesús nos lo confirma en Lucas 24, 44-48. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié, cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes son testigos de estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada en la resurrección, y Jesús lo había dicho en Juan 8:28: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es decir, que la resurrección del crucificado nos demostró verdaderamente que Él era el yo soy, el Hijo del Dios mismo.
También en la resurrección tenemos un doble aspecto. Uno que nos justifica, es decir, que nos devuelve la gracia que habíamos perdido. Y también que Jesús nos da una adopción filial, porque los hombres nos convertimos en hermanos de Cristo en ese momento. Así como Jesús llamó a sus discípulos después de la resurrección, que le dijo a las mujeres: id y avisad a mis hermanos. Cuando Jesús dice id y avisad a mis hermanos, somos nosotros que vivimos en este momento, porque Jesús viene y nos manda id y avisad también a los otros. Y somos hermanos con Cristo Jesús, no por naturaleza, sino por el don de la gracia de Dios. También decimos que se sentó a la derecha de Dios Padre. Y fíjense que esto se me viene a la mente, no sé si tú te recordás, mi amor, que está en Mateo 20, versículos del 20 al 22, que es la mamá de dos apóstoles. Yo realmente ahorita no me recuerdo el nombre, pero que le dice a Jesús, o sea, en aquel momento, ¿qué significaba sentarse a la derecha del rey? Y esta madre viene y le dice: Señor, cuando instaures tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y me recuerdo una homilía del padre Leopoldo en la Inmaculada Concepción que decía: esta mujer no sabía lo que estaba pidiendo. Esta mujer quería todo el poder para sus hijos, porque en aquel tiempo sentarse a la derecha del rey era el sucesor cuando el rey no estuviera. Entonces, cuando nosotros decimos en el credo que Jesús está sentado a la derecha de Dios, es porque tiene el poder. Dios le ha regalado todo y lo ha puesto bajo sus pies. También decimos que desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y realmente el pleno derecho de juzgar las obras y los corazones de los hombres le pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Y este derecho, mis hermanos, lo adquirió en la cruz. Y esto nos lo dice San Juan, capítulo 5, versículo 22. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero el Hijo, Jesús, no vino solo a juzgar, sino para dar vida, la vida que hay en Él. Porque uno se juzga, nosotros ya no juzgamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 10, del 26 al 31, podemos escuchar: porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien que desobedece la ley de Moisés tiene 2 o 3 testigos en su contra, se le condena a muerte sin compasión. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma el pacto, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos que nos ven y nos escuchan, Cristo no vino a juzgarnos, sino a darnos la vida. Y realmente los que nos condenamos somos nosotros mismos. Somos nosotros nuestros propios jueces. Y esto es por las obras que hacemos. Incluso, como bien dice Hebreos, nos podemos condenar eternamente al rechazar el Espíritu de amor de Dios. También decimos que creemos en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:11 nos lo dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y hay un ocultamiento tan discreto que es propiamente divino. Y esto nos lo explica el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La iglesia también es el lugar en donde nosotros aprendemos a conocer al Espíritu Santo, a través de las escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la iglesia siempre son testigos actuales, en el magisterio de la iglesia que Él asiste, es decir, a todos los sínodos de obispos que son guiados por el Espíritu Santo, en la liturgia sacramental, ¿verdad?, a través de las palabras y los símbolos, es decir, en el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino que presentamos. También en la oración, porque Él nos ayuda a interceder por nosotros, en los carismas y los ministerios bajo los cuales se edifica la iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, y en el testimonio de los santos, donde el Espíritu manifiesta su santidad y continúa la obra de salvación. También decimos que creemos en la iglesia. La iglesia es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Y aunque los pastores son humanos, quienes gobiernan a las ovejas, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. La iglesia, la palabra iglesia también significa convocación. Quien convoca es la palabra de Dios, hermanos. Y quien nos alimenta es el cuerpo de Cristo. Decimos que la iglesia es santa porque Dios es santo y es el autor de ella. Que es católica porque anuncia la totalidad de la fe. Porque es enviada a todos los pueblos y a todos los hombres del mundo y abarca todos los tiempos. Por eso es que es universal también. Una vez le oí decir a un sacerdote que nos llamamos Iglesia Católica y todos respondimos que sí. Él dijo no, es que es católica, dijo él, o sea, haciendo referencia como dándole más renombre, ¿verdad? Pues cuando nosotros decimos que somos la Iglesia Católica, porque lo mismo el día de hoy o mañana es la misma lectura que vamos a oír alrededor del mundo, ¿verdad? Por eso es que es universal nuestra iglesia. Y también decimos que es apostólica porque está sobre la base de los 12 apóstoles. También decimos que creemos en la comunión de los santos. Y fíjense que esta expresión de comunión de los santos tiene dos significados que están relacionados entre ellos. Uno es la comunión en las cosas santas y la otra es la comunión entre las personas santas, es decir, lo que es santo para los que son santos. Los fieles nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, es decir, con las cosas santas, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Aquí muchas veces, mis hermanos, también nosotros creemos que cuando oímos la palabra santo solo es para los que son santos, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser santos y como tú decís, Jenny, ¿de qué nos vamos a alimentar nosotros si la misma iglesia nos está dando todos los días para que crezcamos en nuestra fe, para que recibamos los sacramentos? Y todo eso es santo a los ojos de Dios. Entonces no creamos cuando decimos santo que solo es para los que son proclamados santos, sino que todos estamos llamados a ser santos. También decimos que creemos en el perdón de los pecados. Esto lo tenemos claramente expresado en San Juan 20, del 22 al 23, en donde Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Esto es bien importante también de recalcar cuando recibimos este sacramento. En una misa con Monseñor Fabio Colindres, él hacía esta referencia, que decía él que las personas se le acercaban muchas veces y le decían que le daba pena confesar el mismo pecado. Y Monseñor Colindres decía, pues ese es el chiste. Que le dé pena. Que le dé pena, mi hermano. El mismo pecado. El mismo pecado, pues, porque si nosotros creemos en esto, que el Señor a través del sacerdote nos concede el perdón, eso libera, eso nos hace más alegres todavía, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, pero creer también que, creer y sentir, mis hermanos, también que tenemos que luchar por no volver a cometer ese pecado. Mis hermanos, tenemos que ir a un segundo corte musical, ¿verdad? Pues así que los esperamos siempre, no nos cambie, ya regresamos.
Estamos en nuestro tercer segmento. Estamos, para los que nos escuchan, hemos estado hablando sobre el credo, que es nuestra profesión, nuestro símbolo de nuestra fe católica. Y estamos tratando de explicar muy brevemente lo que significa cada frase que profesamos. Y la verdad es que el material es tan extenso que no bastaría con un programa. Creo que solo el credo nos llevaría por lo menos 6 meses o toda la temporada. Y la verdad es que los exhortamos a los que nos ven y nos escuchan a que abran el Catecismo Católico. Realmente esa es la base sobre la cual nosotros creemos, nos movemos y actuamos. Es un trabajo de 6 años que les tomó, liderados por el cardenal y ahora pues Papa Emérito Benedicto XVI, que nos lleva a darle el valor y lo bendecidos que somos de tener a un Papa Emérito junto a un Papa activo, por decirlo así, porque el Papa Benedicto pues se ha retirado para orar por todos nosotros. Es un hombre tan humilde, tan lleno de sabiduría, que llevar a cabo la tarea, ¿verdad?, de entregarnos este regalo hace 26 años, realmente nos indica el nivel de hijos de Dios que nosotros vemos con nuestros ojos y escuchamos en estos tiempos. Y en ese momento también, como tú decís, Jenny, el Papa Emérito, cuando presidió esta comisión, él era el prefecto para la doctrina de la fe, ¿verdad? Entonces, toda la misión que él ha llevado, todo el legado que él nos ha dejado, ¿verdad?, pues como cardenal y como cuando fungió también como papa, es algo que nosotros tenemos que valorarlo también, y nos damos cuenta de la riqueza que tenemos como Iglesia Católica. Todos los documentos, cada vez que profundizamos en ellos, como decíamos en un inicio, solo el credo nos llevaría toda una temporada para hablar de él, basados en este documento, en nuestro Catecismo de la Iglesia. Seguimos y tenemos también la frase cuando decimos: creo en la resurrección de la carne. Así como Cristo resucitó, nuestra resurrección también va a ser obra de la Santísima Trinidad, y esto lo vemos en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales, por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También decimos: creo en la vida eterna. Y esta vida perfecta con la Santísima Trinidad es una vida de amor en comunión con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, en un lugar que se llama cielo. El cielo es el último fin y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Y esa es una de nuestras alegrías como cristianos, que tenemos que tener la plena seguridad que vamos a la presencia del Señor. Cuando decimos esto, realmente todo lo que hemos hablado, pues si creo en la vida eterna, este es el fin, no es nuestro fin último, sino que es realmente cuando vamos a empezar a vivir, que es en la presencia de nuestro Señor. Exacto. Como decimos los católicos, es el nacimiento a la vida, ¿verdad? La muerte no es más que ganancia, como decía San Pablo. Por eso los santos, cuando se celebra un día dentro de la Iglesia Católica, se toma esa fecha porque es la muerte terrenal de ellos, y es donde empiezan a vivir en la presencia del Señor. Excepto ciertos casos en donde hay algunos en donde sí se celebra el nacimiento, pero son raros, bien contados. Fíjese que el decir amén al final del credo también tiene un significado. En hebreo, amén viene de la misma raíz de la palabra creer. Y el amén significa solidez, fiabilidad y fidelidad. Por eso es que el amén se comprende tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él.
El amén al final del credo recoge y confirma la primera palabra. El credo lo iniciamos diciendo creo, es decir, creer, es decir, amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es realmente fiarnos totalmente de Él, porque es el amor infinito y la perfecta fidelidad. ¿Y quién es el verdadero amén? Es Jesucristo, porque es la representación del amor de Dios para nosotros. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él, como nos lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y también en la doxología de nuestra liturgia decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ese amén que tú acabas de hacer referencia, lo tenemos que decir en misa con una fuerza, con una alegría, porque ahí es donde se encierra también, hay el misterio, ¿verdad? Pues de nuestra liturgia. Cuando nosotros realmente leemos lo que significa, lo que hemos hecho aquí, mis hermanos, es extractar lo más que hemos podido, ¿verdad?, con la gracia del Espíritu Santo, para que podamos comprender en palabras sencillas cada frase del credo. Y yo me ponía a pensar, hay oraciones como el Santo Rosario que inician con un credo. Y realmente, si yo toda mi oración de cada día yo la iniciara con el credo, estoy afirmando que ese momento quieto con Dios, yo creo que Él va a estar ahí. Yo creo que su Hijo va a estar ahí, que el Espíritu Santo me va a acompañar y me va a ayudar a pedir lo que quizás no he sabido pedir. En la liturgia, en la misa, el credo viene después de haber escuchado la palabra de Dios. Y si yo escucho la palabra de Dios, afirmo con el credo que lo otro que viene, la segunda parte de la Eucaristía, que es la transformación del cuerpo y la sangre de Cristo, yo lo voy a creer. Y no lo creo porque alguien me lo diga, lo creo porque Dios lo dice así en su palabra. Y la iglesia, que es portadora de esta sabiduría, me la ha transmitido a través de la familia, a través de nosotros como comunidad, a través incluso hay papás que han conocido el catecismo a través de sus hijos, y de tantos ángeles que el Señor nos manda para educarnos, para formarnos, como decía el Padre Leopoldo también en una Eucaristía. Jesús formó a sus discípulos, y esa es la misión de la iglesia para con nosotros, formarnos a nosotros, y también nosotros como padres, como hermanos, también formar a las personas que el Señor nos envía. Así es una responsabilidad, pero no la tenemos que ver como una carga. Si nosotros creemos en esto, vamos también a poder transmitir a otros hermanos, a otras personas, a nuestra descendencia también, para que sigan en este caminar. Bien decimos nosotros, no podemos dar lo que no tenemos o lo que no conocemos. Y si esta oración, que encierra toda nuestra fe en lo que creemos, lo que la iglesia misma nos transmite día con día y en todos estos años, ¿verdad?, siglos, también nosotros podemos ser partícipes. Los invitamos a que cuando hagamos esta oración tomemos conciencia, y como lo hemos dicho en este programa, tenemos que ser breves porque el tiempo no nos da. Pero realmente es una riqueza, mis hermanos, lo que nosotros tenemos como iglesia, y esta oración es donde se encierra, ¿verdad?, pues, en resumidas cuentas, lo que la iglesia nos transmite. Yo me ponía a pensar cuando decimos en el credo que Dios es todopoderoso. Muchas veces nosotros, debido a nuestra infancia o cómo fuimos formados, creemos que el todopoderoso es que va a bajar del cielo un rayo y son cosas majestuosas. Y cuando leemos este atributo de Dios, que es el único que se menciona en el credo, su omnipotencia, y vemos que su omnipotencia es universal,
porque Él lo ha creado todo y lo ha creado de la nada, porque su omnipotencia es misteriosa, porque solo a través de la fe podemos descubrir cómo su poder actúa en nosotros, como dice San Pablo, porque Dios muestra su poder en los débiles. Miren, o sea, nosotros somos fieles testigos de hasta dónde el Señor nos ha ido llevando en este caminar. Nunca pensamos que pudiéramos estar aquí, jamás, ¿verdad? Porque cuando entramos quizás tenemos temor cuando nos llaman a servir o cuando nos dan un servicio que jamás hemos hecho. Tenemos miedo. Y a mí cuando yo veo lo que significa realmente la omnipotencia de Dios, yo digo realmente es que es el Señor. Amén. O sea, en todos los servicios quien guía es el Espíritu Santo. Lo que como siempre nos han dicho, lo que el Señor necesita nada más es un corazón dispuesto. Es nuestro sí. Exactamente. Y mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, si el Señor los ha llamado a un servicio, ya sea en su casa, con su familia, ya sea a través de la comunidad, no tengan miedo de decirle que sí al Señor, porque no van a ser ustedes. Simplemente es Él el que se muestra, y por eso es que a veces dicen, mira aquel en el servicio que está, pero chiribiscos. Y sí, mis hermanos, somos chiribiscos, somos carne, somos maletas, pero es el Espíritu Santo el que toma nuestra disposición a servirle al Señor. Entonces ese temor no es más que un obstáculo que Satanás pone para que nosotros no crezcamos en el amor de Dios. O el temor también a equivocarnos, como decís tú, ¿verdad? Pues que nos vamos a equivocar, sí, ¿verdad? Pero no hay otra manera de aprender y que estar dispuestos también a que nos corrija. Es el mismo Dios el que nos está puliendo, el que nos está llevando más allá, a remar mar adentro, pero confiados en que el Señor es todopoderoso, que Él nos guía a través de su Santo Espíritu y que todo lo podemos, ¿verdad? Pues porque Él nos respalda y Él va adelante de todos nosotros. Aunque esas olas, mis hermanos, ustedes vean que son gigantescas, aunque esa tempestad sea muy fuerte también, no perdamos nuestra vista de nuestro Señor, la vista de nuestro Señor, porque si la perdemos, ahí es donde nos empezamos a hundir. Y otra frase, bueno, no frase, otra cosa que el Espíritu Santo develó en nosotros es el nombre Jesucristo. O sea, compuesto por dos nombres. O sea, uno de ellos, como decíamos, Jesús, que quiere decir Dios salva. Y este nombre expresa la identidad de Jesús y su misión. Cuando Él se encarna en el vientre de María es Jesús. Y el Cristo, que significa Mesías, es decir, el ungido. Y el ungido, mis hermanos, nosotros también somos ungidos en el bautismo. Y somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes para ir y anunciar el Evangelio de Dios. Entonces, es tanta la riqueza que tenemos en nuestra iglesia y nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dispuestos también a escuchar, a formarnos en la fe, es el Espíritu Santo que quita ese velo que cubre nuestros ojos y nos hace amar aún más a la iglesia. Bueno, mis hermanos, hemos llegado ya casi al final de este programa. No antes queremos recordarles las misas en las que la comunidad tiene participación o servimos. Recordarles que estamos el primero y tercer sábado de cada mes en la parroquia La Resurrección a las 6 de la tarde, la parroquia La Transfiguración todos los domingos a las 11:30 de la mañana, la capilla San José Obrero en el segundo domingo de cada mes a las 9 de la mañana, la parroquia San Juan de la Cruz en Villa del Mar los sábados a las 6 de la tarde, parroquia Santa Lucía en Santa Ana el segundo domingo de cada mes a las 8:30 am, parroquia San Sebastián en Cojutepeque el cuarto domingo de cada mes a las 7 de la noche,
la Parroquia Divino Niño los sábados a las 5 de la tarde, y Catedral de San Vicente el último sábado de cada mes a las 5 de la tarde. También los exhortamos a que sigan escuchando nuestros programas de Liturgia Viva. Como decíamos al inicio, vamos a estar estudiando todo el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Más adelante vamos a ver los sacramentos de la fe, que es el segundo pilar del catecismo. Después vamos a ver la vida de oración, el Padre Nuestro, y vamos a ver también los 10 mandamientos. Es decir, vamos a desglosar los 4 pilares sobre los que está fundamentada nuestra doctrina. Así es que los invitamos para que estén atentos a nuestros programas, que son los días miércoles a las 9 de la noche y en repetición el domingo a las 8 de la noche. Les damos las gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros. Le damos infinitas gracias a Dios por formarnos, ¿verdad? Y le pedimos al Espíritu Santo que todo lo que hemos escuchado esta noche nos lo pueda recordar cuando estemos diciendo el credo, ya sea antes de una oración, ya sea durante la misa. Que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente y nuestro corazón eso que Dios quiere fortalecer, eso que Dios quiere asentar en nuestra vida sobre Él, para que crezcamos en el amor, para que crezcamos en el servicio a Él. Amén. Pasen buenas noches, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos escuchamos en otra oportunidad. Buenas noches.